Eros y Psique, parte 1. En tiempo de dioses vivían unos reyes que tenían 3 hijas muy bellas, pero la pequeña, llamada Psique, era de una hermosura inigualable. Muchos llegaban por tierra y por mar para adorarla, al igual que habían hecho con la diosa Venus. Pero cuando Venus se enteró, montó en cólera. ¿Cómo era posible que una vulgar mortal pudiera siquiera hacerle sombra? Así que juró vengarse de Psique. Llamó a su hijo Cupido, el más hermoso de los dioses, el dios del amor, y le pidió que lanzara una flecha de amor a la muchacha para que se enamorara de un hombre miserable y horrendo. Psique, por su parte, no obtenía nada de ser tan bella. Todo el mundo la admiraba, pero ningún hombre se atrevía a proponerle matrimonio. Cada vez se encontraba más sola y triste. Seguía viviendo con sus padres, mientras sus 2 hermanas mayores ya estaban casadas y viviendo en sus reinos. El padre de Psique sospechaba que alguna maldición había recaído sobre su hija y decidió consultar al oráculo del dios Apolo, pidiéndole ayuda para que su hija tuviera casa y marido. El dios Apolo le dijo que tenía que vestir a su hija de luto y dejarla en un risco de una alta montaña. Allí la recogería su esposo, un dios, pero un dios fiero, cruel y venenoso como serpiente. El padre, compungido, hizo lo que el dios Apolo había dicho. Todo el pueblo acompañó tristemente a la joven hasta el risco, que quedó allí llorando temerosa. Pero entonces se levantó un suave viento de cierzo, la tomó en su regazo y dulcemente la llevó hasta el valle y la depositó en un prado verde lleno de flores. La joven empezó a recorrer el lugar. Vio árboles grandes y majestuosos, una fuente de agua fresca y cristalina, y tras ella un palacio precioso que parecía muy rico. Fue hacia él y entró. Vio que las columnas eran de oro y las paredes de plata. El pavimento era de piedras preciosas de colores, pulidas tan menudas que parecían mosaico. Todo resplandecía tanto que parecía que siempre era de día. Todo lo que había en la casa estaba al alcance de su mano, sin llave que lo guardara. Realmente era la morada de algún dios. Entonces escuchó una voz que le decía: «No te asustes. Todo lo que ves es tuyo. Pide todo cuanto necesites. Estas voces que oyes somos tus servidoras». La joven así lo hizo. Encontró un baño dispuesto para su aseo, una mesa repleta de los más ricos manjares y excelentes vinos, pero no veía a nadie que lo pusiera o lo quitara, solo oía las voces que le servían. En medio de la noche se despertó asustada. Alguien había entrado en la estancia, pero una voz dulce la tranquilizó y le dijo que no temiera nada. Era su marido, el dueño de todo aquello. Se acostó a su lado en la oscuridad y consumaron el matrimonio. Antes de amanecer, partió sin que Psique pudiera verle el rostro. Así pasó el tiempo. Convivía con las voces durante el día y recibía a su marido por las noches, sin llegar nunca a verlo. Y lo que en un principio le causaba temor, luego lo esperaba con impaciencia. Mientras tanto, sus padres lloraban su pérdida, pues la creían muerta, y sus hermanas fueron a visitarlos para ayudarles a sobrellevar el dolor. Aquella misma noche el marido de Psique le dijo: «Psique, un peligro te amenaza. Tus hermanas han ido a visitar a tus padres. Todos piensan que estás muerta. Ellas quieren ir al risco donde te dejaron para darte su último adiós. Si escuchas sus voces y llantos, no les hagas caso, no les respondas, no consientas que te visiten, pues si lo haces, descubrirán que estás esperando un hijo y te convencerán para que veas mi rostro. Si lo haces estarás en peligro de muerte. A mí me causarás un gran dolor. Desapareceré y no volveremos a estar juntos, y nuestro hijo nacerá mortal en vez de Dios». La joven se lo prometió. Al llegar a la mañana, su marido partió y ella se pasó todo el día llorando, pensando que sus padres y hermanas la creían muerta y que ella ni siquiera podía verlas ni consolarlas. Ese día no quiso comer, ni lavarse, ni hacer nada. Cuando llegó su marido,
la encontró llorando sin consuelo y no pudiendo verla sufrir le dijo: «No puedo verte tan triste, llorando día y noche. Está bien, recibe a tus hermanas en esta casa, pero recuerda que ellas conspiran contra ti y no debes hacer nada de lo que te aconsejen». La joven agradeció a su marido que le permitiera ver a sus hermanas y le prometió que jamás les haría caso, porque ella era feliz a su lado y no quería perderlo. El marido partió al alba y le dijo al viento que obedeciera a su esposa tal como le había prometido que haría. La joven escuchó los lamentos de sus hermanas que estaban en el risco y llamó al viento cierzo para que trajera a sus hermanas tal como la había traído a ella. El viento hizo lo que le pidió, y así sus hermanas descubrieron que ella estaba viva y vivía en un palacio rodeada de lujos y riquezas. La joven les enseñó el palacio y todas las riquezas que allí había. Sus hermanas se dieron un baño y comieron ricos manjares, pero en sus corazones empezó a germinar la envidia. Una de ellas empezó a preguntarle por su marido. La joven, advertida, no les decía nada, pero ellas seguían insistiendo y para salir del apuro, la joven se inventó que su marido era un hombre joven y apuesto que andaba ocupado en mantener sus propiedades. Y para que no le preguntaran más, las llenó de piedras preciosas y oro y las envió de vuelta. Pero la envidia de las hermanas iba creciendo y cuando regresaban, una se quejaba a la otra. ¿Cómo es posible que ella, siendo la más pequeña, sea mucho más rica que nosotras? Y encima tiene un marido guapo y apuesto, no como los nuestros, que son dos viejos. Y convinieron: volveremos para vengarnos de ella y no le diremos a nuestros padres que está viva. Fin de la primera parte. Gracias por escucharnos. Te esperamos mañana para una próxima entrega. Aprovechamos para invitarte a suscribirte a nuestro canal.